No. Muy bien, pues muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos pues a una sesión más de nuestro seminario Derecho a Animales y Filosofía. Para nosotros hoy es un verdadero gusto contar con la participación de la doctora Taeli Gómez. Me voy a permitir presentarla. Muchos ya la conocemos y hemos trabajado con ella, pero para quienes nos vean después a través de nuestro canal de YouTube, la doctora Taeli Gómez Francisco es abogada, académica titular de la Universidad de Atacama, Chile. Es doctora en filosofía por la Universidad de La Habana, Cuba, y con un postdoctorado en las nuevas tendencias y corrientes integradoras del pensamiento y sus concreciones por la Universidad José Martí de Latinoamérica. Imparte cátedras de filosofía del derecho, ética, complejidad y derecho, y es coordinadora general de la red Derecho América Latina y el Caribe, REDALC. Para mí de verdad es un gusto, amiga, que hayas aceptado participar con nosotros el día de hoy. Y te voy a dejar ya con el público. ¿Vas a proyectar alguna presentación para Sí. hacerte entonces coanfitriona y que puedas hacer lo propio? Ahí debe estar por llegarte la invitación. Ahí. Eh, Así que listo. Ya se está subiendo tu presentación. ¿Sí? Sí, ahí Ya. está. Se ve, se ve. Se ve. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, yo espero poder no plantear algo eh, ordenado. La idea es poder dejar abierta posibilidades de reflexión. Este es un trabajo que lleva algunos años y es un trabajo que ha venido confluyendo de distintas áreas del conocimiento y por lo tanto no sé si está acabado en esos términos, sino que está en proceso dinámico. Eh, Así es que yo espero contribuir a hacerse reflexiones y preguntas. Bueno, eh, ahí está, ya. Ahí se ve en modo presentación una imagen que no quedó muy buena, pero lo que quiere establecer es un proceso de pasos por los que se ha ido avanzando, o no sé si avanzando, modificando, estableciéndose una forma de comprender el cómo se han incorporado los temas del animal, de los animales en el ámbito del derecho. Yo me imagino que hay muchos temas que ustedes han conversado y que probablemente puedan replantear esto y bienvenidos. Esto no tiene nada de no dejar posibilidades para cambios en ningún sentido. Entonces voy a avanzar desde esta periodización, por llamarla de alguna manera, y que va desde el primer paso, que sería un proceso de invisibilidad del sujeto animal, y entonces en la lógica de considerarlo cosa, no que el animal sea una cosa, no es algo de ese modo, sino que el animal ha sido considerado dentro de una narrativa social, cultural, como como un sujeto cosa. El segundo paso sería un paso que va a una consideración más inclusiva, más respetuosa, de reconocer que hay relaciones entre sujetos para plantear un paso de relaciones sociales propiamente tal y una apertura posible hacia una propuesta de reconsiderar al sujeto.
en general. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo en el camino. Eh, lo primero, el primer paso es el paso de considerar al sujeto, incluso al ser humano, al sujeto animal, en o desde una perspectiva objetual, una perspectiva clásica, mecanicista, en fin, que plantea una forma de pensar que concibe átomos, ¿no? Que concibe moléculas, que concibe entidades discretas, como sea el imaginario del término, mónadas, algo cerrado, y que está separado y que tiene y que se puede concebir, ¿no? Como espacios de interacción. La interacción son choques, son desde una molécula y otra molécula se genera ese roce, ¿ya? El problema, bueno, si uno lo mira desde esa perspectiva, aparecen dos humanos puestos ahí, ¿no? Y estos humanos tienen esa lógica en la narrativa moderna, que hay estas personas que tienen interacciones, ¿ya? En ese sentido, está puesto esa lógica ahí. Lo que si uno lo mira desde la perspectiva de los derechos, aparece en esta lógica. Sujetos autónomos, personas racionales, capaces de tomar decisiones y de actuar según la voluntad. Todos esos términos que están puestos ahí y que reflejan este sujeto individual, liberal, burgués, conlleva una serie de consecuencias o implica consecuencias jurídicas, ¿no? Como para todo el sistema penal, el libre albedrío, incluso para el derecho civil, la persona que tiene voluntad, que es racional, es decir, si no es racional no se le podría aplicar, etc. Entonces, pero nosotros estamos en el plano de visibilizar a este sujeto, mónada, cosa, ¿no? Que está solo y que en ese sentido, teniendo procesos de filosofía, de ciencia política, jurídico, que lo han ido configurando en esta noción, ¿no? Que tiene razón, que tiene voluntad, que es el único que puede, en fin, que es el que tiene todas las cualidades que puedan darse, lo que hace que en esta noción ha generado una narrativa, una superestructura que concibe o que plantea al resto de él, inclusive a los otros de él, eh, como otros, pero que en el caso de los animales lo que hace es verlos bajo la lógica del industrialismo, como diría Marx a propósito de lo que dice Descartes, de cómo plantea a los animales como una máquina, porque en el fondo pasan a ser una mercancía sin ánima, ¿no? Una cosa a la que es posible triturar y que no va directo al bien de uso, no es que yo tenga animales en mi pasto y bueno, y de pronto me los coma como proceso del feudalismo anteriores, sino que ahora entran a ser un valor de cambio, entran a ser una mercancía para otros, por lo tanto yo necesito en este sujeto burgués generar plusvalía y etcétera. Entonces, hay todo un aparataje superestructural que lo acompaña y deja a este sujeto en esta condición. Y entonces pasa esto, pasa que si uno lo ve en configurar estos sujetos desde esta perspectiva liberal, que aparecen esta gran sociedad, como uno diría, sociedad, conjunto de personas que interactúan. Esa sería como la lógica más característica de lo que estoy diciendo, esa definición de plantear a estos sujetos en esta relación. Visto desde esa perspectiva, hay
un cierre de lo social en esos términos y hay un espacio biológico, hay un espacio, un lugar que está fuera, un medio ambiente, un entorno, unas máquinas, en esa lógica, ¿no? Hay una relación externa y que, a ver si se puede sacar, hay una relación externa que lo plantea como una perspectiva de relaciones sociales, entonces, de estos sujetos que interactúan, y que se encuentran y que se tocan, y esto, desde la perspectiva del derecho, establece una relación con cosas, pero que no hay una relación, sino que es sobre lo que recae el derecho que tiene ese sujeto entre sujetos, que es en el fondo respetarse entre ellos en esto de tener la facultad de exigir o de tener algo, en el caso de la propiedad, sin que el otro pueda moverse en el espacio del otro, ¿no? Bueno, yo he hecho estos dibujos para que quede muy claro eh, lo que significa lo que quiero plantear. Y entonces, la interacción es vista en esta perspectiva no física, biológica, en esto del, como dice mi amigo Lavanderos, de tocar el hombro y todos podemos tocarnos el hombro y esta es una interacción, pero eso no es la misma relación en términos de significado, pero sí son interacciones. ¿Ya? Entonces, si uno lo ve, el sujeto en ese sentido se ha planteado la relación entre sujetos y por otro lado aparece, esta es la figura, yo diría, más simplificada, más reduccionista en términos de quien está en contextos de lo jurídico. Y todo lo demás se invisibiliza, ¿no? Hay un sujeto, hay cosas, hay otro sujeto, hay un estado y hay naturaleza. Yo diría que ese es como el ejercicio de estos, de las interacciones entre estos elementos. Entonces, en el primer paso sería interacciones entre estos átomos, entre estos elementos aislados. Entonces, pasando a otra etapa, podríamos reconocer que hay ciertos ámbitos de relaciones, pero en la lógica inclusive de seguir interactuando. Entonces, aquí es donde aparece esta idea de un, un sujeto, este hombre, con una relación entre esta otra realidad y que puede ser cosa o puede ser un sujeto inclusive, un sujeto de derecho, puede ser inclusive un otro, puede ser inclusive un derecho, un animal que tiene un derecho subjetivo, pero que si ustedes se fijan, hay una lógica de un sujeto individual, otro sujeto individual, y cada uno tiene o podría tener en los avances o en esta mirada mm, de dar mayor respeto, etcétera, pudiéramos, teniendo ese criterio de avance, podemos tener estas dos realidades que podrían seguir en esta interacción, pero se le ha ido reconociendo a este otro sujeto posible consideraciones para fundamentar que tiene un derecho subjetivo, ¿no? Entonces, en esa perspectiva es interesante plantearse, y yo diría que esto sería como el primer paso, si uno va para atrás, en este paso de la invisibilidad que tiene un sujeto, en este caso el animal, que sería una cosa, pasar a reconocer que hay ámbitos de interrelación con él como sujetos, ¿no? Eso es muy positivo, de hecho.
Y entonces pasaría lo siguiente. ¿Y para dónde va esto que estoy planteando? Porque este paso avanzaría hacia la lógica, y que es donde estoy tratando de tirarlo yo, desde la perspectiva teórica, no sé si todavía desde la perspectiva real, pero este paso avanza hacia ir considerando en este caso, a todos los animales como sujetos, pero no es la lógica del derecho subjetivo, no es la lógica de este átomo que tiene algo que le permite tener una facultad de exigir respeto a su espacio, ¿sí? En cualquier dimensión, real, simbólica, lo que sea. Y entonces ahí pasa que este, este sujeto animal sería o debiéramos o podemos abrir una posibilidad a concebirlo en una lógica de sociedades, de relaciones sociales. Entonces, ya no sería un ámbito de yo te voy a conceder un derecho subjetivo en algunos ámbitos, sino que voy a considerarte, voy a empezar, hacia ahí me interesa avanzar teóricamente, hacia considerarlo en un ámbito de relaciones sociales con ellos, o entre todos, o con diversas sociedades. Entonces, la idea es plantearse los en términos de sociedades. Entonces, habría, y en este caso sería a la sociedad concebida como una red de relaciones entre sujetos, ya sea humanos o no humanos, o entre no humanos, entre ellos, como diversas sociedades también. En términos claves, ahí está todo lo que he escrito, pero así como sacando términos clave, en entramado de relaciones y comunicaciones que se conectan, que se retroalimentan, que hay estrategias de acoplamiento en procesos de co-creación, coevolución, como procesos emergentes. O sea, podríamos empezar a teorizar hacia la dinámica de plantearse ámbitos de sociedades y por lo tanto relaciones sociales. Porque, ¿qué pasa en esos términos? Si uno se lo ve así, y que es para donde quiero llegar, avanza una serie de posibilidades, abre las puertas a, a todas aquellas perspectivas que no quedarían incorporadas en los derechos subjetivos, en otros términos políticos, en fin. Entonces, bueno, puse esta lámina solo para poner algunos ejemplos de consideraciones que podrían reconocer, y esto es para poner un ejemplo porque hay expertos en esto, pero plantearse sociedades de animales, ¿no? Entre ellos tienen todas las características o los criterios que podrían dar posibilidades para concebirlos en sus espacios como sociedades, donde hay interacciones, donde hay estructuras, donde hay cooperación, comunicación, aprendizaje y cultura, reproducción y cuidado, defensa y territorialidad, división del trabajo, relaciones a largo plazo, resoluciones de conflictos incluso. Y entonces, sobre esa base, uno pudiera decir, y esta sería eh, la lógica central, ¿no? Esta lámina me parece significativa en términos de haciendo una analogía con el esclavo, uno puede decir, el esclavo pudo haber sido tratado como cosa en una sociedad esclavista, pudo haber sido incluso por el derecho definido como una cosa, pero sin embargo había o era o lo que pasaba era una relación de dominación clasista. Y entonces el resultado de eso era que se relatara como una cosa. Entonces a mí me interesa reconocer eso en estos términos y plantear esta relación como una relación social donde el ser cosa no es que haya que considerarlo
cosa, bueno, todos sabemos que no, pero para decir, ah, el animal es cosa y debe dejar de ser cosa. O sea, el problema no está en ser o mantener o dejar de ser cosa. El tema es que es importante reconocer que, ¿por qué es cosa? Porque hay una relación, ¿no? De dominación y que el resultado pasaría eso. Entonces, habiendo eso, uno podría configurar diversos nombres, así como la categoría de esclavo, ¿no? Podría establecerse relación de dominación especista u otra que pueda, o los pasos diversos que se puedan considerar en este cambio, pero la idea abre otras posibilidades en este término. Pero cuando uno dice el animal es cosa para el derecho chileno, por ejemplo, que como tú decías al principio, efectivamente yo hice mi tesis el año 90 que decía que los animales no eran cosas en el derecho chileno. Entonces, claro, hoy día digo, no, no es que nunca pueden ser cosas. Si el tema no es ese, el tema es la relación que involucra el poder y la consecuencia que hay, porque pueden incluso tener la categoría de sujeto de derecho, y aún así hay una serie de relaciones de poder que están dando y quedan pendientes y que nosotros tenemos que en esta mirada integral, en esta mirada profunda, pensar el derecho desde otra perspectiva. Y lo digo porque no me contenta solo pensar en una reforma, por muy profunda que sea del Código Civil y por mucho avance que sea en evitar sufrimiento, la idea es pensar desde una perspectiva mucho más emancipadora, y lo voy a decir en estos términos, del capital, en términos de sujetos todos, ¿no? Humanos y no humanos. Entonces, hay que repensar, o hay que pensar, o hay que profundizar en pensar el derecho, la ciencia jurídica en una perspectiva integral, que a la vez que vayamos pensando la dinámica del derecho animal y la profundidad en el tema del derecho animal, eso genere una repercusión en el ámbito de una nueva teoría del derecho, en el ámbito de repensar el derecho, porque estamos de alguna manera pensándolo para transformar espacios de poder. Entonces, en esa lógica, si nosotros empezamos a pensar en ámbitos de relaciones, esto desde la perspectiva política, desde la perspectiva social, también es o se debe fortalecer en la misma dinámica como una teoría relacional, como una epistemología relacional, el entrar a mirar el derecho desde esa perspectiva relacional. Entonces, aquí ya tenemos la primera relación determinante, ¿no? Esta relación de dominación. Pero acá hay otros ámbitos de esta lámina, por ejemplo, que lo he usado en muchas ocasiones, porque me parece interesante comenzar a visibilizar el derecho en perspectiva de relaciones. Entonces, uno por lo general aprende y enseña el derecho en términos muy objetuales, muy el artículo, muy la teoría. Y cuando pasa eso, voy a decir, se mata, se neutraliza, se invisibiliza el ámbito de las relaciones que sostienen eso. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en esta perspectiva del derecho civil, eh, no es neutral, sino que establece dinámicas de relaciones sociales o de cómo se quieren instalar relaciones sociales en ámbitos privados como este, e incluso establecer que este es un ámbito privado, puesto que es el ámbito de la familia y el espacio de lo público, como habla el contrato, ¿no? Este contrato sexual, por una parte, que lleva a las mujeres a este espacio privado y al hombre al espacio público, en esa dimensión el espacio privado no tiene nada de no político y por lo tanto es muy curioso que los civilistas se sientan muy neutrales trabajando con esto, y por otra parte el derecho penal y el derecho constitucional aparece como una serie de reflexiones profundas. Bueno,
creo que si comenzamos a visibilizar el ámbito de lo llamado privado en perspectivas de las relaciones que están detrás, podemos ir encontrando que lo que plantea finalmente la relación que conceptualiza al animal como cosa no es el artículo número tanto, es toda la dinámica de relaciones. Entonces, estas relaciones de propiedad, porque aquí se define la relación de propiedad en el Código Civil, eso es lo que lo mantiene como cosa. Y no es que lo mantenga como cosa, lo mantiene en una definición, en un resultado de una relación de poder, que lo nombra cosa. Y esto es muy, muy importante verlo de esta perspectiva, porque finalmente eh, pasa que uno dice, hay que reformar el Código Civil y hay que poner que el animal sea un sujeto de derecho. Entonces la pregunta es, ¿por qué? En el ámbito de definición de la relación de propiedad, de la relación de familia, tiene que haber una definición que diga que el animal es un sujeto. Si no es el ámbito propio de ese ámbito de relaciones, ¿no? Es el ámbito de otras relaciones. Por lo tanto, el plantearlo de esta perspectiva, lo que se quiere, a mi juicio, es mantenerlo en una lógica atrapada de la cosa, ¿no? De la lógica del poder. Llámese como se llame. Puede ser cosa u otro término, pero está en la dinámica de la apropiación privada y por lo tanto de la enajenación. Entonces, si uno, Rosa María, tú me avisas si voy muy en tiempo, eh, sería entonces, si uno empieza a ver el ámbito de las relaciones, ya las dinámicas se empiezan a abrir, porque hay un montón de relaciones que no están consideradas o que están invisibilizadas o que están calladas en una dinámica de poder, por supuesto. Entonces, ahí si uno ve solamente el sujeto que ha sido considerado en este espacio es el sujeto hombre, blanco, heterosexual, racional, padre, adulto y nacional. Esas son como todas las características que conlleva nuestros pilares jurídicos. Y si uno lo abre a todas las posibilidades que dan cuenta, es que el hombre blanco, bueno, hay un negro, hay un indio, hay un indígena, hay un, no sé, hay un... Entonces, claro, hay una lógica del adulto, del anciano, del padre que oculta, del racional que oculta, ¿no? Toda la neurodivergencia, que en el fondo no es que haya un racional y un neurodivergente, somos todos neurodivergentes, ¿no? Somos todos diversos, somos todos distintos. Entonces, esa consideración de estos espacios relacionales que fueron tomados, estos universales, como diría, ¿no? El tipo ideal de Weber, así como que aparece el hombre, el animal, el blanco, la cosa. Entonces, se objetualiza. Hay una mirada epistémica objetual y por lo tanto se empiezan a cosificar las relaciones y se empiezan a ver así como objetos, como mercancías, como diría, ¿no? Marx en términos del fetichismo de la mercancía. Pareciera que circularan cosas y no se conciben las relaciones sociales. Eso es lo que está en el centro. Visto desde esta perspectiva, si nosotros empezamos a ver el derecho, por ejemplo, el derecho penal, el derecho civil, y las constituciones, en fin, cualquiera sea, y si nosotros empezamos a identificar el ámbito relacional, vemos ahí relación de disciplinamiento en el derecho penal, relaciones de control social, en el ámbito del derecho civil lo privado, aunque la relación de propiedad está en todo ámbito, relaciones públicas, relaciones de poder, en fin, empezamos a visualizar otros espacios, otros ámbitos, porque no son interacciones, son dinámicas relacionales entre sujetos, con espacios públicos, con sujetos que de alguna manera tienen capacidad, tienen intereses, tienen estructuras normativas. Entonces, hay un espacio también de lo público de la relación y que eso cómo lo miramos, cómo lo protegemos, cómo lo cuidamos, cómo
no necesariamente, a mi juicio, con el derecho subjetivo, ¿no? Porque pasa que esta consideración relacional, abriendo nuevas posibilidades jurídicas, puede tener nuevas categorías, nuevas racionalidades, en fin. Porque, por ejemplo, yo no sé si tengo escrito acá, pero, por ejemplo, el bien jurídico, cuando se plantea el bien jurídico, no es un derecho subjetivo. De hecho, es más, es otra lógica, lo supera. Por lo tanto, si el animal, por ejemplo, está o hay un tipo penal en el Código Civil, no necesariamente se está planteando porque el animal tiene un derecho subjetivo, sino que porque hay un bien jurídico. Y si uno lo mira, el bien jurídico no solo en la perspectiva de es algo valioso en sí mismo, el animal, sino que, y en este caso yo sigo o siguiendo la posibilidad que brinda Juan Bustos en la idea de considerar al bien jurídico como una relación social, como una síntesis normativa de una relación social, podríamos plantearla en esos términos, ¿no? En la protección de relaciones sociales, como para que inclusive desde esa perspectiva el derecho subjetivo o la facultad de exigir no necesariamente es o viene dado por esta voluntad, este interés individualizador, ¿no? Bueno, visto así, hay varias posibilidades, relaciones de no discriminación, de libertad, en fin, relaciones educativas, que es un trabajo que hemos venido haciendo también. Y acá está como ya una propuesta muy, muy teórica en términos de algo que se ha venido trabajando, que yo he venido trabajando desde mi tesis de filosofía, y que es como ir armando la idea de cuál entonces, si no es este sujeto individual, si no es esta partícula, si no es esta mónada, ¿qué sería entonces? Y entonces lo defino de esta manera. Todo sujeto, en estos términos, visto como mínimos ecosociales concretos. ¿Por qué mínimo? Porque la idea es decir que cada sujeto entrama o el todo está en la parte. En la lógica de Morán puede ser como el principio logramático, porque somos la mínima unidad de la totalidad. Y en esto, nada de distinto a lo que ha planteado el buen vivir, nada de distinto de lo que han planteado los indígenas, y sería un mínimo ecosocial concreto, porque es un mínimo, ¿no? No es un sujeto, no es un individuo, es un mínimo ecosocial por esta relación, y es concreto porque, bueno, cada uno tiene sus vivencias y sus particularidades. Entonces, ese sujeto podríamos ser todos, en este sentido, mínimos ecosociales concretos, ¿no? Porque contenemos en nosotros la relación social y el planeta, digámoslo. Y en eso, claro, todo lo que significa y emerge de ello, efectivamente, soportes desde esta lógica, digámoslo, voy a decir, no sé si está bien lo que voy a decir, en términos de, lo he pensado de esta manera, pero no sé si sigue estando bien en mis reflexiones, pero el ámbito de la relación o las relaciones que te configuran como el mínimo ecosocial visto en términos ontológicos, ¿no? Y desde esa perspectiva, de esa base material de la relación social que los sujetos somos como mínimos, es que recién podemos hablar de relación de solidaridad, fraternidad e interespecie. Es que de ahí surge la posibilidad de poder hablar de relaciones de no esposismo, nuevas relaciones de poder, nuevas relaciones de soberanía, en fin, relaciones educativas, porque tiene un soporte material, ¿no? En esos términos. Y eso, evidentemente, trastoca todo lo que es posible en la perspectiva científica, porque estos mínimos ecosociales
de relación, más que de interrelación, porque no se chocan, no se encuentran, eh, pueden permitir espacios que hasta ahora ninguna de las ciencias había visto, porque las relaciones sociales en esto de ser mínimos ecosociales no están vistas ni consideradas por ninguna disciplina en particular. Entonces sí, efectivamente, hay que replantearse las perspectivas disciplinarias. Sí, y esto está en relación hoy día. Bueno, y finalmente, esto va a pensarse nuevos saberes, pensar en, por ejemplo, en el pluralismo jurídico, que serían opciones más que, y por eso lo planteo, que tenemos posibilidades, en vez de plantearse la lógica del derecho subjetivo, podemos plantear la lógica de pluralismos jurídicos en tantas formas que tienen las sociedades de resolver sus conflictos, de tener conocimiento, me refiero a los animales, sociedades de cualquiera sea, ¿no? Existe esa posibilidad de manera más dialógica para dar nuevos sentidos. Principios de hologramáticos, ¿no? De relaciones de lo local, el todo, el sujeto individual, generaciones futuras, todo como mínimos ecosociales también. Nuevas bioéticas o una bioética desde la perspectiva de Potter como más un puente hacia el futuro, ¿no? No esa bioética aplicada. Nuevas categorías, y esto es muy relevante, eh, y hay que plantearse nuevas categorías, una perspectiva de derecho y política en términos de una emancipación, una liberación de este sujeto que consecuentemente a esa relación de poder es que pasa a ser cosa. Por supuesto que hay una noción de componentes de cosmovisión y una responsabilidad del jurista como actor social. Entonces, todos estos replanteos vienen de la mano con esa idea propuesta, ¿no? Plantearse en el sentido una reflexión del derecho como qué es, cuál es el rol del derecho en la sociedad o dentro de la lógica cultural, como una estructura cultural, cómo se transforma reconociendo espacios de relaciones sociales entre estos mínimos ecosociales, revisando aquellas circunstancias, aquellos pilares, aquellas eh, consideraciones liberales profundas que hay en el derecho, que no solo basta reconocer derechos subjetivos, que no solo basta potenciar al individuo, porque eso hace que nuestras sociedades sean sociedades eh, que solo interaccionamos de modo egoísta, tal vez, ¿no? Porque, como dice David Choquehuanca en un discurso en la Universidad de Salamanca, plantea la diferencia entre la libertad y la complementariedad, ¿no? O sea, no es un tema de soy libre y hago lo que quiero, y salvo el derecho subjetivo del otro, sino que estoy obligada porque estamos en una complementariedad. Solo así podemos pensar en un buen vivir. Bueno, eso. Creo que me pasé de tiempo. En fin. No, Taeli, la verdad es que es un privilegio escucharte. Y la verdad es que yo lo anuncié desde la semana pasada en el seminario que tu charla pues nos iba a hacer como reflexionar muchísimo, ¿no? Porque pues como abogados, juristas que venimos del ámbito así puramente jurídico, estamos siempre como muy aferrados a esta intención de subjetivizar al animal, ¿no? Porque pensamos que esta fórmula lingüística y jurídica, pues es como una varita mágica, ¿no? Que ya al declarar los sujetos, Claro. todo va a cambiar. Pero lo que tú dices, y yo me quedo con esa frase que me parece demoledora, así sin contexto, ¿no? Pueden ser sujetos, pero sigue habiendo relaciones de poder.
Como en el caso de la emancipación femenina, lo vimos durante mucho tiempo, ¿no? Las mujeres teníamos un conjunto de derechos subjetivos a nivel constitucional y tal, pero las realidades sociales, políticas, económicas, pues siguen siendo otras. Entonces, a mí me parece súper provocador lo que tú nos propones, em, reflexionar las relaciones de poder, que pues es lo que sostiene esta objetivación o esta cosificación de los no humanos, incluso de otros humanos, que también hay otros humanos que aunque a nadie se le ocurriría decir que son cosas, siguen viviendo en una relación de poder, de dominación, ¿no? Veamos, por ejemplo, lo que pasan los migrantes en muchos países de primer mundo, ¿no? Los empleados en muchas empresas capitalistas. Pensaba yo cuando hablabas mucho de relaciones de poder, el tema, por ejemplo, en los mataderos, ¿no? Cómo hay una relación de poder no solamente frente al no humano, sino frente al humano, al empleado del matadero que también vive, trabaja, se desarrolla en unas condiciones tremendas, ¿no? Y a mí me interesa mucho el tema de que, pues a reserva ahorita de abrir a la discusión y leerte los comentarios, pudieras hablarnos un poquito más sobre esta idea de la diferencia entre tener un derecho subjetivo y que haya un bien jurídico protegido, que me parece que esa es una formulación muy interesante, ¿no? Que podría ayudarnos a replantear esto, ¿no? Pero bueno, perdón que abusé de la voz yo primero. El doctor Víctor Hugo Salazar deja un comentario ahí en el chat, una exposición sencilla, pero que toca puntos neurálgicos que deben seguirse considerando como base ontológica del deber moral y jurídico. Y pues no sé si antes de que pudieras ampliar un poquito eso, alguien quisiera participar, hacer alguna pregunta, comentario, quejas, dudas, sugerencias. Pues a ver si se anima mientras alguien, Taily, pero a mí sí me inquietó mucho eso, que pudieras ampliarnos esta idea, ¿no? Por lo que deduzco de tu trabajo, esta idea puede ser mucho más efectiva, la idea de hablar de bienes jurídicos protegidos, no tanto de derechos subjetivos, ¿no? ¿Podrías ampliar un poquito más eso? Eh, estoy, eh, bueno, estoy un poco difónica. Eh, igual hay una posibilidad. Dame un minuto. Sí, no te Espera. preocupes, no te preocupes. Tampoco te queremos forzar mucho la voz. Ahí sí. No sé si todavía sigo difónica, pero igual. Bueno, hubo un proceso al principio del derecho penal que, que empezó justamente, que surge el bien jurídico eh, como una perspectiva diversa al derecho subjetivo, que el derecho subjetivo, si tú lo visualizas, es una facultad que tiene alguien de exigir de otro ciertos comportamientos, ¿no? Este sujeto individual quiero o puedo tener la facultad de que no atentes contra, por ejemplo, mi vida. Eh, pero en el caso, por ejemplo, y en este, si no sería el derecho subjetivo inclusive del Estado, como a que se le respeten sus normas, que también podría haber otros derechos subjetivos, como lo plantearía Kelsen, sin bien jurídico, un bien jurídico inmanente a la norma. El bien jurídico, si tú lo visualizas, hace un no quedarse en la norma, sino que un trascender a algo que es más importante. Y entonces ahí, por ejemplo, eh, si tú lesionas un derecho subjetivo
eh, en este caso como facultad de un individuo específico de vivir, es distinto a lesionar un bien jurídico como un valor, como una relación social, como una propuesta radicada en un espacio de la relación social. Mira, te lo voy a decir de la siguiente modo, porque a ver si puedo encontrarlo acá. Hay todo un paso de bien jurídico que va desde estas nociones que te decían de bien jurídico inmanentista, bien jurídico trascendentalista. Y los trascendentalistas dicen que no, el bien jurídico no está en la norma, sino está en otra cosa que es valioso en sí, en otro lugar. Y entonces se le ha ido dando al animal esto del ser, como decía incluso Zaffaroni, como el animal es un bien, o sea, hay un bien jurídico, el animal es un bien jurídico, hay un bien jurídico el animal en sí mismo, una cosa así, ¿no? Y entonces se vuelve al individuo ahí. Pero Juan Bustos plantea la consideración de proteger la relación social, o sea que en un determinado momento se deciden relaciones sociales entre las cuales los sujetos debieran o la sociedad decide que son importantes que se consideren valiosas para la sociedad. Por ejemplo, dice Busto, el ejemplo lo plantea, el derecho de propiedad. No es que yo proteja ni la cosa ni el derecho que yo tengo sobre la cosa, sino que lo que se protege es una relación social entre que el sujeto no le saque a otro en una relación. La vida, más fácil. Nosotros hemos concebido a la relación, el bien jurídico vida, como la vida en sí mismo es lo valioso. La idea sería, en la relación social, como plantea Juan Busto, se protege una relación social en que los sujetos no se maten entre sí. Esa es la relación que se protege. ¿Ya? Entonces, se elige en un momento determinado que los sujetos se relacionen de una determinada manera. Y esa selección la hacen en un momento determinado, en procesos X, pueden ser más o menos democráticos, pero es entonces el cómo se quiere que se relacionen los sujetos en un momento determinado que se consideran valiosos. No es la vida en sí mismo, sino que es el que, porque dice también en el ejemplo, dice, no es Robinson Crusoe, esto de la vida de Robinson Crusoe como un sujeto individual solo, lo valioso en la lógica del derecho penal, sino que es que venga el otro sujeto y le genere una relación de matar al otro. Entonces, visto desde esa perspectiva, no es que el animal tenga un derecho subjetivo a que se le respete su vida, sino que lo que nosotros estamos promoviendo desde una perspectiva de un bien jurídico en esta órbita relacional es esto de establecer relaciones valiosas, valiosas en términos de cómo queremos que los sujetos se relacionen entre sí. Y eso es lo que sí quisiéramos decir valioso, eso es el ámbito de relación que no queremos que este sujeto genere una relación hacia este otro sujeto, por decirlo de alguna manera. Creo que me di mil vueltas, pero No, no, me ayudó a clarificar, pero si te fijas, partes del supuesto de que hay dos sujetos. claro, total, Y entonces ahí a mí me hace un poquito ruido y a lo mejor lo estoy viendo desde la perspectiva jurídico-filosófica mexicana. Nosotros tenemos muy claro, por ejemplo, y ahorita tú tocabas el tema del derecho a la vida, ¿no? Que la vida es valiosa en sí misma. A mí de entrada ese es un concepto que siempre me ha resultado peligroso, no solamente como animalista, sino también como feminista, por el derecho a decidir, ¿no? Porque si hacemos una afirmación así, claro. abrimos la puerta a todas estas argumentaciones. Justamente yo pensaba ahorita en una resolución muy reciente de la Suprema Corte en México que habla sobre el estatus jurídico del feto. Y justamente hace esta diferencia entre lo que es ten, que haya un bien jurídicamente protegido y que algo tenga derechos subjetivos.
claro. hablando sobre esta idea del derecho a la vida y de que si los fetos tienen un derecho subjetivo a la vida, porque toda vida es preciosa, porque papá, ¿no? Que es lo que impugnaban, ¿no? Las personas antiderechos, ¿no? Mm, En este caso. Y es bien interesante porque cuando tú hablas de un conflicto jurídico entre bienes jurídicos protegidos y sujetos que tienen derechos subjetivos, casi siempre en esta lucha vencen aquellos que se detentan como claro. sujetos de derechos subjetivos, ¿no? Que si bien hay una protección jurídica, está como a merced de lo que justamente tú dices en esta eh, visión interrelacional, alguien considere como valiosa esa relación protegible, ¿no? Sería muy cómodo para muchos tribunales seguir considerando ciertas relaciones entre los animales y el resto de los humanos, y los humanos y el resto de los animales, ahí si me entiendes, es como, si me estoy explicando, ¿no? Me preocupa esta idea de dejarlo ahí, porque a final de cuentas, pues sigue siendo una visión, eh, ¿cómo lo diría yo? Subjetiva, Sí, ¿no? ¿sabes? Se En plantea, valores de relación. No sé si me expliqué, yo también creo que di demasiada vuelta. es que sabes que la idea es sacar también estos términos metafísicos, porque tú dices, ah, la propiedad es valiosa en sí misma. Si es que no es que es valiosa en sí misma, es que es culturalmente hoy día algo valioso en esos términos, u otra cosa, pero no así el ámbito de las relaciones sociales que pueden cambiar. Entonces, porque en algún momento hay una relación de una definición que dice que esto es valioso en sí mismo y lo establece como una cosa metafísica. Sí, es valioso tal cosa, es valioso la vida humana. Si es que no sé si sea valioso en sí misma, probablemente lo es, pero lo que es valioso es que los sujetos no nos matemos en términos de valioso cultural, en términos de valioso de proteger. Entonces, eso, por ejemplo, permite ir reconociendo, develando las relaciones involucradas. Porque viene alguien y dice el animal es valioso en sí mismo. Y bueno, llegan 10 años más y dice dejó de ser valioso en sí mismo. No sé, o bien, no sé, pueden haber mil teorías religiosas y en fin, y que empiecen a hacer jerarquías de vidas o sea, puede pasar muchas cosas en términos metafísicos, pero en términos de relación social, si encontramos una base material de relación social, lo otro podría ser superestructura. Es mucho más frágil y es mucho más debatible, pero tenemos una base material que transformar. Y entonces, sí, podemos quedarnos en discutir si el animal es cosa o no, pero lo que me interesa es la relación de poder. Y la relación de poder hoy día, así como llegando al fondo, al fondo, al fondo, es porque el animal entra en la circulación de mercancía. O sea, hace una relación ahí. Es si tú me dijeras, ¿cuál es la relación determinante hoy día? Es en el ámbito de ahí. Porque tú no podrías establecer en la noción de lo valioso en esos términos metafísicos, inclusive ahí que viene la norma del Ministerio de Sanidad, no sé cómo se llame en cualquier parte, voy a inventar el Ministerio de Sanidad y diga, el animal si se le pasa tal de aquí para la norma, para allá, de la norma para acá, es que puede el matadero matar o las empresas pueden matar. ¿Y en qué minuto se me pasó un número por ahí que pude matar y que pude no matar? O sea, entonces tiene sus trampas ahí. Pero diría yo, ¿por qué me he dado vuelta a todo esto? Porque creo que, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, creo que, creo que tenemos que seguir avanzando en el derecho penal, en el derecho animal, pero pensándolo en la relación con la sociedad toda. O sea, no podemos sostener una perspectiva de sociedad, solo hay una perspectiva de mundos, una perspectiva
es que, es que aparecen las dicotomías, aparecen, bueno, todo lo que podemos caricaturizar inclusive. Entonces, aquí se trata de plantearse una reflexión profunda de las relaciones sociales, de las relaciones sociales económicas, de las relaciones sociales, en fin. Eso. No, y tienes toda la razón, por eso te digo que es muy provocador lo que nos planteas, porque justamente la semana que entra que va a estar Cristina, alguna vez lo platicábamos con Cristina, ella me decía, es que el tema de la abolición de la esclavitud lo vemos como muy romántico, como si de repente así a la gente le hubiera caído el 20, decimos en México, ¿no? Le hubiera dado la luz de que, no, sí está mal explotar a otros seres humanos, ¿no? Que hay que asumirlo. La explotación de los esclavos afrodescendientes, pues era la base de un sistema económico y a la vez de un sistema social y un sistema político, etcétera. Y y me decía Cris algo que, pues sí, tiene toda la razón. Me dijo, no, Rosy, o sea, la abolición de la esclavitud se dio porque aparecieron las máquinas. Que llegó un Claro. momento en que ya no se necesitaba, ¿no? Entonces, me parece que cuestionar, por ejemplo, nuestros sistemas capitalistas de consumo es un primer paso ineludible para ir cambiando esto, ¿no? Pero que me dejas así como en la cabeza revolucionar. O sea, es que lo que hay que encontrar, y en eso estamos, es buscar cuáles las relaciones sociales, porque, o sea, yo estaba pensando justamente en lo que tú dices el otro día. Es decir, ¿por qué hoy día aparece esta humanidad? O sea, no pudiéramos pensar en un capitalismo humanizado. La verdad es que yo no lo pienso, no sé, otras personas, en que puede cambiar y humanizarse. Puede ser para algunos, pero ¿qué hace que el animal haya o empiece a verse de otra forma? Lo que puede ser peligroso porque pueden haber relaciones que se mantengan, Ujú, relaciones de poder, porque pueden cambiar. O sea, evidentemente eh, se liberaron los esclavos acá, como tú dices, porque pasaron las máquinas, porque además porque los sujetos tenían que comprar en el mercado y si no tenían dinero para comprar porque eran esclavos, no podrían mover el mercado tampoco. Entonces, claro, y entre medio pasa esto y se cambia la narrativa y aparece, pero dejamos de ser dejamos de ser esclavos, pero nos mantuvimos también en un cierto estadio. de que- cierta opresión, ¿no? No como tal, pero sí, sí, seguimos metidos en el sistema, ¿no? Bueno, el doctor Víctor Hugo te dejó un saludo, se tuvo que retirar también por actividades académicas. Yo no sé si haya alguna pregunta, algún otro comentario, no quiero abusar tampoco de tu voz porque veo no, que estás haciendo ya un último esfuerzo, no, no, como dice una canción mexicana acá, con el chisguete de voz que te queda. Este, no sé si haya algún comentario. Lula y Betty estaban conectadas juntas porque iban ahí a una misión animalista. Espero que todo esté saliendo bien. Y pues si no hay comentarios, de verdad, Taeli, yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado en esta semana tan rara para nosotros, porque te digo que es una semana medio feriada, medio de vacación, medio de que nadie quiere atender porque nos tomamos muy en serio la fiesta de muertos acá y la verdad es que la agarramos de pretexto para la pachanga. Entonces, te lo agradezco muchísimo, Taeli, te agradezco por, de verdad, siempre que te escucho estimulas muchísimo el intelecto y nos haces cuestionar muchas, muchas cosas. He aprendido mucho hoy, como siempre, de ti, y agradecerte la generosidad de tu tiempo. Te haremos llegar en conjunto con Brenda tu reconocimiento. Y bueno, pues para la próxima semana vamos a tener a la doctora Cristina Ramírez. Así que nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Muchísimas gracias, amiga querida. Abrazo grande. Gracias, Lula. Gracias, Irma, Norm. Felicidades otra vez. Betty, gracias. Está ahí con Lula. Muchas gracias a todos. Chao. Celeste, que te conectaste por ahí al final. Saludos. ok. Ya, besos. Besos.